Ok, bueno, muy buenas noches y bienvenidas a todas. Vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, bueno, estamos viendo en esta oportunidad educación e interpretación del patrimonio. Ya habíamos visto qué es la interpretación del patrimonio. Por favor, pongan atención a esto, vayan tomando apuntes nuevamente si no lo han hecho, porque eh, tenemos que tener una prueba. La prueba ya está lista, son 20 preguntas de toda esta materia que hemos venido viendo, ¿ok? Así que tomen apuntes y como les digo, de todas maneras, esta clase va a quedar grabada y la voy a subir a YouTube para que tengan más facilidad si no pudieron las compañeras que no se pueden conectar ahorita. Pueden verlo después, pueden verlo en cualquier momento. Habíamos visto qué es la interpretación, es un proceso creativo de comunicación que busca conectar al público con nosotros que somos los guías en este caso. Rapidito a los tres pilares de la interpretación: audiencia, recurso, técnicas interpretativas. Voy a pasar un poquito rápido esto, simplemente estoy recapitulando. Habíamos hablado de la planificación que se enfoca en la audiencia y en cómo conectarla con el patrimonio natural y cultural de manera significativa y relevante. Entonces, ¿qué era el patrimonio? Es el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente y que una generación hereda o transmite a la siguiente generación. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de patrimonios, edificios, monumentos, sitios arqueológicos, obras de arte, documentos históricos, tradiciones, costumbres, música, danza? Y aquí les había puesto dos fotografías del Parque de la Alameda en Quito y también de la Plaza de la Independencia en Quito como ejemplos de eh, bienes patrimoniales. Y el patrimonio material, facilito, se refiere a los bienes culturales tangibles, o sea, lo que se puede tocar, como edificios, monumentos y obras de arte. Aquí igual les puse el ejemplo del edificio de la licuadora en Quito, del Ministerio de Turismo, y el hemiciclo de la Rotonda de Guayaquil. Patrimonio inmaterial, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas de las comunidades, grupos y en algunos casos individuos que se reconocen como parte de su patrimonio cultural. Más adelante vamos a ver, ojalá alcancemos, y sí vamos a alcanzar, a ver algunas de las 19 manifestaciones culturales que tenemos en el Ecuador. Sí, no solamente nos vamos a limitar a nuestra provincia de Carchi, sino al Ecuador en general, ¿ok? Que es muy importante. De hecho, ustedes tenían ese trabajo a- em, de hacer esa consulta acerca de las 19 manifestaciones culturales y lo demás que también estaba puesto en el documento. Espero que ya lo vayan haciendo. Hay algunas compañeras que ya me han enviado algunos trabajos. Voy a ir revisando poco a poco para completar todos los que tienen que hacer. Que no se olviden de ir haciendo eso. Importancia del patrimonio radica en su valor histórico, cultural, social y económico y en su capacidad para transmitir la identidad y la memoria de una comunidad a las generaciones futuras. Aquí habíamos puesto dos ejemplos: el convento e iglesia de San Francisco en Quito y la iglesia de la Compañía de Jesús. ¿Por qué les pongo estos ejemplos bien grandes? Porque son reconocidos a nivel nacional e internacional y es adecuado, ¿no? Que ustedes también conozcan acerca de esto. Esto estaba fácil también. 8 factores que afectan el patrimonio: la urbanización, la industrialización, la globalización, la guerra, el cambio climático, la contaminación, la falta de financiamiento, la falta de conocimiento, de conciencia y educación. Las leyes y las instituciones que protegen el patrimonio a nivel del mundo, y hemos visto la UNESCO, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ICOMOS, the International Council of Monuments and Sites, the World Conservation Congress, la WWF, que es la ONG de protección ambiental. Es bien importante el vínculo entre el turismo y el patrimonio, porque si no tenemos patrimonio natural y cultural, obviamente no podemos hacer turismo. Las razones principales por las que la gente visita Ecuador
es obviamente por el patrimonio natural y cultural. Y habíamos visto que también puede tener un impacto negativo si no hacemos las cosas de manera adecuada. La UNESCO y el patrimonio, esto ya lo habíamos visto. Hay una pregunta que yo les puse en la evaluación para que no se confundan. UNESCO les puse en inglés, United Nations for Education, Science, Culture Organization. Esa es la respuesta que está, porque las otras están en español, pero no son UNESCO, ¿sí? Entonces les puse el significado de UNESCO, pero en inglés. Eso en la evaluación, estoy seguro que lo van a poder hacer, pero de una vez les aclaro esto. La evaluación no es para hoy día, por si acaso, no se asusten, es para más adelante, ya está lista, pero todavía no es, ¿ok? Bueno, muchas gracias a quienes ya se unieron. Eh, Estamos simplemente recapitulando las clases anteriores, ¿sí? Porque es necesario que todas ustedes tengan todo el contexto, primero para que aprendan, segundo para que puedan rendir la evaluación y obviamente para que puedan aprobar este módulo de educación e interpretación del patrimonio. Hablábamos de conservación y restauración del patrimonio, que también es importante, aunque también suele ser bastante costoso. Y la interpretación del patrimonio es una estrategia de comunicación centrada en las personas que procura un aprendizaje ameno, relevante y significativo del patrimonio natural y cultural. Es el arte de revelar in situ el significado del legado natural y cultural al público que visite esos lugares en su tiempo libre e in situ. No quiere decir en el lugar. Nosotros vamos a interpretar, por ejemplo, en una reserva natural, vamos a interpretar en un museo, en una iglesia, en un parque, en el momento y en el sitio, vamos a interpretar y a dar toda esa información relevante a los visitantes. Esto de los principios interpretativos, ya lo habíamos visto, la información a veces es aburrida, pero uno tenemos que hacerla interesante, tenemos que combinar todas estas técnicas para comunicar el mensaje, debe ser relevante para el visitante, debe ser provocativa para estimular la curiosidad y la imaginación, y organizada para que el visitante pueda entenderla fácilmente. Habíamos visto las características, como les digo, simplemente estamos recapitulando, no vamos a detenernos demasiado tiempo en esto, porque si no, no alcanzamos, esto ya lo habíamos visto. Características del mensaje ya lo vimos. Y luego pasamos hacia el tema de la interpretación del patrimonio cultural material. Patrimonio cultural material es todo lo tangible, todo lo que se puede tocar. Habíamos visto que este está compuesto por monumentos, edificios históricos, objetos, obras de arte, que forman parte de la historia y la cultura de una sociedad. Y aquí les había puesto de ejemplo la ciudad mitad del mundo, donde está este monumento. Y dentro de este mismo monumento hay el Museo Etnográfico, donde tenemos algunas exposiciones acerca de las diferentes culturas de las diferentes regiones de nuestro mismo país. Y aquí ya metiéndonos un poco más en materia, habíamos hablado del monumento de la Virgen del Panecillo, de la Piedad o Sábana Santa de Manuel Chilio Caspicara, un artista de la época de la colonia, también de estas pinturas de Guayasamín, la arquitectura de este edificio de UNASUR que está en la mitad del mundo, los platos con diseños de la cultura Pasto, el Parque Ayora con el monumento de Abdón Calderón. Esto ya lo habíamos analizado, ¿no es cierto? Interpretación de la arquitectura. Hay una pregunta de arquitectura, solamente es el concepto de la arquitectura, es el arte y la ciencia de diseñar edificios y otras estructuras físicas. Engloba la capacidad de diseñar los espacios habitables, planear, proyectar y construir edificios y combina la estética, la funcionalidad y la seguridad en la creación de los espacios habitables. Y habíamos recorrido un poco lo que es el tema de la antigua Grecia y la antigua Roma. Aquí tenemos el Partenón, ¿sí? Lo que ahora queda. Y de este lado de acá, del lado derecho, el Coliseo Romano. Habíamos visto lo más básico de lo que son
o fueron los estilos arquitectónicos clásicos, sobre todo de los griegos. Habíamos visto el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. Para resumirlo de una manera bastante simple, el orden dórico es el estilo más sencillo, ¿sí? El capitelo, la parte de arriba, no tiene nada de decoración, simplemente es liso. El orden jónico tiene las volutas o estos especies de semicírculos o churitos. El orden corintio combina el dórico, el jónico. Aquí tenemos unas volutas pequeñas y lo más importante son las hojas de acanto, esta forma de decoración. Simplemente estamos viendo lo más básico para que a cualquier parte del Carchi, que ustedes vayan a cualquier parte, incluso del Ecuador, ustedes vean un edificio y puedan reconocer estos estilos arquitectónicos. ¿Y por qué los vemos? Porque fueron gran influencia para la arquitectura a nivel mundial y obviamente aquí a nivel del Ecuador, y en las diferentes épocas históricas se encuentran estas influencias de la arquitectura clásica en nuestro país. Es por eso importantísimo que conozcamos al menos lo básico de los órdenes clásicos arquitectónicos. Aquí vemos una representación del Partenón con un poquito más de detalle. Esto es elaborado obviamente con una computadora. Está reconstruido porque, como vieron en la fotografía anterior, por ejemplo, ya esto es lo real, ¿no? Porque es lo que ha quedado, ya las ruinas de alguna manera. Y para tener un poco más de idea de cómo fue, los arquitectos lo han reconstruido digitalmente de esta forma para tener una idea de lo monumental que era la arquitectura en la antigua Grecia. Hablamos de los estilos arquitectónicos religiosos para que ustedes puedan reconocer un estilo o una influencia de algún estilo de estos en cualquiera de las iglesias de Carchi y en cualquiera de las iglesias de Ecuador, porque estos estilos son los que influenciaron a los españoles y a su vez los españoles nos trajeron estas influencias acá a, a Ecuador. Bueno, antes la Real Audiencia de Quito y después el Ecuador. Aquí tenemos el estilo gótico, ¿sí? Este es el ejemplo de estilo gótico, súper monumental, súper grande. eh, la idea de ellos era, entre más grande, más me acerco al cielo. El estilo románico, en cambio, es como un poco más sencillo y es como un castillo medieval, pero transformado a iglesia o a templo religioso. Tenemos el estilo barroco. El barroco significa el miedo al vacío y que tiene un montón de decoraciones por todas partes. Tiene las hojas de acanto, tiene las volutas, los capiteles, tiene las esculturas y todo súper adornado. El estilo renacentista, un poco más sobrio, líneas más rectas, más geométricas, pero si se pueden dar cuenta, el, la arquitectura griega está presente en cada uno de estos estilos. Aquí vemos columnas con capiteles corintios, aquí vemos este triángulo que es también clásico de ellos, las cúpulas, etcétera. El estilo bizantino, que es súper diferente, sobre todo para las mezquitas, ¿sí? Que tienen por este lado estas torres también que cuidan y una cúpula. El estilo islámico, les comentaba aquí, sobre todo, es súper interesante ver esta cúpula, como la ven ustedes acá. Y también esta no es pintura, sino son mosaicos, o sea, son pequeñas baldosas o pequeñas cerámicas pequeñitas de diferentes colores que ellos las incrustan en las paredes y forman estos grandes diseños. Sí, eso es mosaico. Y el estilo hindú, este edificio o este eh, monumento conocido como el Taj Mahal. No, simplemente para que ustedes tengan una idea en general de los estilos arquitectónicos. La época colonial, los más representativos, la iglesia de San Francisco de Quito, la iglesia de la Compañía de Jesús. Bueno, miren, en San Francisco igual tenemos las columnas, tenemos el frontón, ya no es un triángulo, sino es más o menos un semicírculo, es ya un estilo neoclásico. Y acá la iglesia de la Compañía, en cambio, sí es estilo barroco, ¿no? Un montón de decoración por todos lados, ¿sí?
Tenemos el tema de la ciudad de Quito, el centro histórico, el panecillo, y cómo todo es un sistema y cómo todo se compone, ¿no? Cómo aprendemos un montón de cosas que a la vez nos van a servir para interpretar de mejor manera lo que estamos viendo y lo que está viendo el pasajero o el turista. Hablamos de arquitectura moderna y entramos en el estilo neoclásico aquí, por ejemplo, ya súper diferente, más funcional, líneas geométricas más rectas, un poco más de racionalidad, le dicen los arquitectos. Y en el edificio de aquí, en Guayaquil, aquí a la derecha, una arquitectura totalmente moderna, ya con el tema de las estructuras, ventanales, eh, el concreto y todo lo demás. Pasamos a esculturas. Aquí en la clase de escultura, que también está grabada, pueden ir a verla. Dimos un montón de detalles, de iconografía, de un montón de cosas. ¿Por qué estamos viendo todo esto? ¿Y por qué hablo muchas veces de Quito? Porque la escuela quiteña, la Escuela de Bellas Artes, desde la época de la colonia, fue la que influenció a los demás escultores de todas partes del país, de Cuenca, de Guayaquil, de Riobamba, de Tulcán, de Ibarra, de todos lados. Entonces, es por eso que es muy importante entender primero cómo surge el arte en nuestro país y lo vamos a poder entender el arte en cualquier parte de nuestro país, en cualquier parte, porque las influencias son las mismas. La iconografía básicamente será la misma, la interpretación de cada uno de estos es la base. Por eso les doy el tema de la escuela quiteña, porque luego, si entienden esto, luego van a poder interpretar cualquier escultura o pintura en cualquier parte del país y obviamente de Carchi. Empezamos hablando de escultura clásica, siempre vamos a remontarnos hacia el pasado. ¿Por qué? Porque los griegos, los romanos siempre fueron influencia para los escultores de la época de la colonia y posteriormente para los escultores modernos. Entonces es importante entender de dónde eh, vinieron las influencias de todos estos artes. En este caso, la escultura. Habíamos visto estas tres esculturas famosas de los griegos, el Discóbolo, la Venus de Milo y el Doríforo de Policleto. ¿Sí? Todas estas de Grecia en mármol. Entonces, lo que era importante recalcar era como ellos eran muy conocedores de la anatomía humana y dibujaban, perdón, esculpían cada uno de los detalles. Sí, estas son esculturas en tamaño real, en tamaño natural y en tres dimensiones. Obviamente en una fotografía no le vamos a poder apreciar todo el esplendor. Hablamos de escultura precolombina por acá, de la cultura Valdivia, de la cultura Machalilla, sí, como representaban la cosmovisión, como representaban el tema de la mujer, el tema de los chamanes, el tema de los sabios, eh, el tema de la cultura machalilla, por ejemplo, cómo hacían estas figurillas con con estas temáticas, ¿no? Y que es bien conocido como el escudo del Banco Central, que en realidad es un sol con algunos rayos de la cultura latolita, perdón. ¿Ok? Pasamos a la época colonial y aquí empezamos a ver que ya la tendencia en aquellas épocas era, por supuesto, temas religiosos. Hablamos de Caspicara, hablamos de Bernardo de Legarda, de José Olmos Pampite, de los detalles en la escultura, etcétera, etcétera. Sí, no nos vamos a quedar porque ya pasamos esto. Y hablamos también de la escultura moderna, del tema de Osvaldo Guayasamín, en este caso del tema de Víctor Mideros, quien hizo la escultura que está aquí en el Parque Central de la ciudad de San Gabriel. Pasamos un poco a la pintura, ¿sí? Un poco más del siglo XX ya. Bueno, antes vimos el tema de la escultura, perdón, de la pintura precolombina, cómo empezaron decorando los objetos utilitarios, las compoteras, las vasijas, los platos, las figuras antropomorfas, figura antropomorfa que tiene la figura de un ser humano. Nuevamente entramos al tema de la época de la colonia y vemos que totalmente la temática fue religiosa. Hay algunos exponentes de la pintura
como Miguel de Santiago, el mismo Bernardo de Legarda, y Nicolás José Goríbar también por ahí, y un montón de artistas más. Y pasamos a la pintura moderna, entonces como vamos pasando de las épocas antiguas a la época de la colonia, a la época moderna, como ha evolucionado, por ejemplo, el cubismo de Osvaldo Guayasamín, al tema del realismo y la protesta social con Eduardo Kingman, por ejemplo, con estas pinturas. Ya, para un poco poner en contexto por qué estamos un poco remontándonos al tema de historia, si estamos viendo interpretación del patrimonio cultural y natural. Pero es bien importante que ustedes tengan en cuenta estas tres épocas de nuestra historia ecuatoriana. Hablamos de la época aborigen, de los 12.000 a 3.900, el inicio de esta época. Las primeras culturas ancestrales, el Inga, el Chopsi, Las Vegas, un poco de historia rapidito, ¿no? Y la época de los incas de 1470 a 1529. Todo esto es época aborigen, antes de la llegada de los españoles. La época colonial comprende ya la llegada de los españoles, 1529 a 1534 la conquista, de 1534 a 1593 el periodo colonial y la fundación de las diferentes ciudades. Si se ponen a leer un poquito de historia de cada una de las ciudades o pueblitos, incluso aquí en el norte, también fueron fundados más o menos en esa época por los españoles, ¿no? El pueblo de Tusa, por ejemplo, en 1535, o sea, unos meses después de la fundación de Quito, ya vinieron para acá también a la fundación del pueblo de Tusa, lo que ahora es San Gabriel. Y aquí viene el tema de las mitas, las encomiendas, los obrajes y las clases sociales en la colonia. Este es un tema súper extenso, podríamos quedarnos meses estudiando esto o años, pero obviamente no lo vamos a hacer porque simplemente quiero que ustedes tengan el contexto de las diferentes épocas. Y la época republicana comienzan con más o menos los levantamientos de 1808, el primer grito de independencia del 10 de agosto de 1809. 1830 ya es toda la independencia después de las diferentes batallas. De 1830 a 1895 la fundación de la República del Ecuador. Y de 1978 hacia el presente tenemos ya todo nuestro periodo actual. Como les digo, obviamente nuestro tema no es historia, pero sí es importante que comprendamos y tengamos el contexto histórico, ¿no? De las épocas, de la época aborigen, de la época colonial y de la época republicana, que nos ayuda a entender el contexto de por qué surgió el arte como tal, o sea, y por qué el arte era así en la época aborigen y por qué el arte era solamente religioso en la época colonial y ya en la época republicana, por qué se da ese tema del arte, ¿no? Entonces es importante entender estos contextos históricos. Antes de continuar, tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Preguntas? No, profe. Ya. Bueno, lo importante es que estén aquí conmigo, ¿no? Que no me hayan dejado prendido el Zoom y se hayan ido a hacer otras cosas. A ver, hablemos de los bienes arqueológicos, ¿ok? Entonces aquí yo les he puesto una fotografía de uno de los sitios arqueológicos más importantes de nuestro país. Esto es Ingapirca. Esto está en la provincia de Cañar. Son ruinas cañaris y también son ruinas incas. Si se dan cuenta la importancia de comprender las épocas, la época pre-inca, la época inca, la época de la colonia y la época ya de la república, porque ahí nos podemos contextualizar muchísimo mejor en este tema. Entonces, los bienes arqueológicos son piezas, lugares, ruinas o yacimientos con vestigios de ocupación humana que existen en un territorio y que son considerados como parte del patrimonio cultural de una nación o grupo cultural particular. ¿Sí? Entonces son piezas, lugares, ruinas o yacimientos y vestigios de las civilizaciones humanas antiguas.
Son considerados como testimonios que hacen parte del acervo, la herencia o el patrimonio cultural de países, naciones o grupos culturales particulares e incluso como parte de la memoria de la humanidad. Los bienes arqueológicos son huellas del pasado humano que permiten conocer y comprender la historia y la cultura de las sociedades antiguas. Los bienes arqueológicos son protegidos por la legislación y por las políticas culturales de los diferentes países. Y su conservación y protección es importante para la preservación del patrimonio cultural y la memoria histórica de la humanidad. Súper importante esto. Bueno, y la clase anterior me habían preguntado también por este tema y justo hoy es la clase para hablar de los diferentes eh, sitios arqueológicos. Empecemos a nivel global también para tener una idea global a nivel mundial y luego ya vamos a aterrizar aquí en Ecuador, obviamente, ¿no es cierto? La duda me queda y les transmito esa duda a ustedes, si es que aquí en nuestra provincia de Carchi existe algún sitio arqueológico que sea de gran relevancia, así como los que voy a mencionar. Sí, esa duda les dejo a ustedes. Vemos en esta fotografía de este lado izquierdo la ciudad de Petra. En Jordania es una ciudad bastante antigua, muy famosa, y si se pueden dar cuenta ustedes, esta edificación está tallada en la misma pared de la montaña. Sí, eso es lo que hace que esta sea única y repetible en medio del desierto y está tallada en la pared literalmente de la montaña. De la época inca, aquí cerca de nosotros, ¿no? En el país vecino, en Perú, el sitio arqueológico de Machu Picchu, la ciudad escondida, uno de los hallazgos de la humanidad más importantes, y también es una de los atractivos más visitados en Machu Picchu. He ahí la importancia del patrimonio cultural de los sitios arqueológicos para la preservación, porque si no lo hubieran preservado, si no hubieran hecho las diferentes investigaciones, pues no tendrían absolutamente ningún visitante el día de hoy. Veamos, por ejemplo, en México tenemos las pirámides o la ciudad de Teotihuacán, ¿sí? Estos yacimientos antiguos de la cultura azteca, ¿sí? Donde ellos realizaban sus diferentes rituales. Y aquí tenemos estos vestigios arqueológicos, estas pirámides que ellos construyeron, ¿no? Esto es Teotihuacán en México. Em, todos estos sitios arqueológicos que yo les estoy mencionando son de importancia mundial, ¿sí? Son patrimonio cultural de la humanidad declarados por la UNESCO, ¿sí? Por eso son súper importantes. Tenemos Pompeya en Italia, ¿sí? Tenemos estos vestigios arqueológicos de la antigua Roma, es Pompeya. Tenemos la ciudad de Angkor Wat en Camboya, Angkor Wat en Camboya también, que tiene unas estructuras y una arquitectura súper especial, súper diferente, que no se encuentra en ningún otro lado. Angkor Wat en Camboya. Tenemos también de la cultura maya en Centroamérica, en Guatemala, la ciudad de Tikal, donde también hay algunos vestigios, algunas pirámides. Otro sitio importante que de seguro han escuchado ustedes es Stonehenge, que es en Reino Unido, que según he leído y he visto muchos documentales, hasta la actualidad no saben para qué mismo fue construida, cómo mismo fue construida. Y bueno, y hay un montón de teorías, que sí la hicieron los humanos, que sí la hicieron los aliens, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, está ese lugar arqueológico, Stonehenge, que es súper conocido. Y quien no conoce lo de acá, obviamente lo hemos visto un montón de veces en documentales, en películas, en todos lados. Giza en Egipto, las famosas pirámides de Egipto, ¿no? También todos estos son patrimonio cultural de la humanidad, que simplemente les he traído a colación para que ustedes tengan este contexto en general. Bueno, ya hemos hablado del tema de la interpretación, que básicamente se aplica a cada uno
de estos lugares, tanto sitios naturales, sitios culturales. Obviamente tiene que atender al contexto histórico, cultural, social en el que se desarrollan y transmitir la importancia de este lugar o de este sitio hacia los visitantes. Vamos a ver los bienes arqueológicos que tenemos en Ecuador. Les he traído algunos ejemplos que son los más conocidos y los más característicos. Algunos de estos, tres conozco yo en persona y los otros dos aún me falta por conocer. Los más importantes a nivel de Ecuador tenemos Ingapirca, Cochasquí, Tulipe, Rumicucho y Cojitambo. Todos estos son considerados patrimonio cultural aquí en Ecuador. ¿Ok? Como les dije, vamos a dar una visión general de todo nuestro país y ya después aterrizaremos un poco más acá en nuestro territorio. Ingapirque es un complejo arqueológico incaico ubicado en la provincia del Cañar que cuenta con una importante fortaleza y un templo del sol. Las bases son de la cultura cañari y ya este castillo, por ejemplo, o Templo del Sol, como le conocen, ya fue realizado por los incas. Entonces, ¿para qué hicieron esto? Para hacer algunos rituales, sobre todo cuando llegaba el Inti Raymi, cuando sucede el solsticio de 20 de junio para pasar a 21 de junio, en esas épocas sobre todo, sucede el solsticio, ¿sí? Este movimiento de la Tierra. Entonces, eh, está diseñado específicamente para que la luz del sol entre por un lado, salga por el otro lado. Bueno, no voy a entrar mucho en tantos detalles, pero fue elaborado con ese propósito, ¿no? De captar justamente el momento del solsticio. Sí, este castillo es para eso, para la fiesta de Inti Raymi o la fiesta mayor del sol. Para eso esto está en la provincia del Cañar. Tenemos aquí el complejo arqueológico de Cochasquí, que cuenta con más de 15 pirámides truncas y una gran cantidad de tumbas. Ingapirca conozco, Cochasquí también. Cochasquí está cerca de Quito. Si ustedes se fijan, por ejemplo, a primera vista, desde acá, desde el aire, parecerían simplemente que son unas lomas o unas elevaciones naturales, pero no lo son, porque ya poniéndoles un poco más de detalle, hay algunas excavaciones por acá, se puede ver que estas pirámides truncas fueron elaboradas por la mano del hombre, porque aquí tenemos una plataforma mediante la cual se llega y aquí tenemos una especie de planicie en la parte superior. Entonces, no es tan probable que naturalmente se pueda dar. Además, como les digo, aquí hay excavaciones arqueológicas en las cuales se puede comprobar que esto fue hecho por la mano del hombre y fueron camufladas a propósito. Como vimos, las pirámides, por ejemplo, de Teotihuacán o Tixal, eh, o las mismas de Egipto, terminaban en punta. Acá, en cambio, en Cochasquí, eh, son planas en la parte de arriba, ¿sí? Por eso son conocidas como pirámides truncas o truncadas. Súper importante. Otro sitio arqueológico, en este caso de la cultura de los yumbos, en el noroccidente de Pichincha. Esto es de Nane Galito hacia adentro, Pacto, todo eso para adentro. Estos son, en cambio, piscinas rituales, ¿sí? Son estas piscinas que son estas paredes de roca y según las investigaciones arqueológicas, aquí se supone que eran para realizar baños rituales y de igual manera para analizar el tema de los equinoccios, de los solsticios, de los ciclos lunares también, ¿no? Esto es Tulipe. Tenemos dos sitios más, este Rumicucho, que también está en la provincia de Pichincha, cuenta con una serie de estructuras de piedra y una plaza ceremonial. A más de ser estructuras ceremoniales, este estaba muy ligada a lo que es la mitad del mundo, está bastante cerca de lo que es la mitad del mundo, ¿sí? Antes de la llegada de los españoles, los quitus, todas las culturas antiguas, de alguna manera ya determinaron que estaban en el centro de algo, en el centro del planeta.
¿sí? Con las observaciones de la luna, de las estrellas, del sol, de la posición de las diferentes montañas. Ellos ya lo sabían y por eso, de alguna manera, construían estos lugares rituales, se puede decir. Y el otro importante es en el sur del país también, es Cojitambo, que es un sitio arqueológico que cuenta con una fortaleza y una serie de estructuras de piedra. Puede ser que estas edificaciones o estos sitios fueran usados también como fortaleza por los incas, en este caso, eh, ubicados obviamente en lugares estratégicos, lugares elevados, para poder observar si es que por ahí se acercaba el enemigo, por si acaso. Eso es conocido como un pucará, como un lugar de vigilancia militar. Entonces, ¿cuántos tenemos importantes? Ingapirca, Cochasquí, Tulipe, Rumicucho y Cojitambo. Estos son los 5 sitios arqueológicos más importantes, más representativos aquí en nuestro país. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Están aquí todavía? Sí, profe. Chévere, muchas gracias. Bueno, estamos avanzando súper bien. A pesar de que les he traído un montón de materia, un montón de información, estamos avanzando bastante bien. Por favor, si tienen preguntas, dudas, levantan la mano nomás, ¿no? Empecemos a ver entonces interpretación del patrimonio cultural inmaterial. Interpretación del patrimonio cultural inmaterial. Eh, ¿Quién me dice que estamos viendo aquí esta fotografía? ¿De qué festividad es? Estoy seguro que sí saben. La diablada pillareña, ¿será? Exactamente. Es la Diablada de Píllaro, justamente. Entonces, como en toda festividad, hay diferentes personajes y el principal, obviamente, son los diablos que salen con estas máscaras que ellos mismos elaboran, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces. El patrimonio cultural inmaterial se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación y que forman parte de su identidad cultural. El patrimonio cultural inmaterial es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo y se manifiesta en diferentes formas como la música, la danza, la literatura, la artesanía, la gastronomía, las festividades, entre muchas otras. El patrimonio cultural inmaterial es una forma de preservar la memoria histórica y la identidad cultural de los pueblos y es importante para la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Ecuador es un país pequeño en territorio comparado con otros países aquí mismo en Sudamérica. Chile, Argentina, Brasil. Brasil es la mitad de América del Sur, pero ni siquiera Brasil ha de tener lo que nosotros tenemos como país en temas naturales y también en temas culturales. Tenemos un montón de representaciones. Por eso yo les había mandado a consultar, algunas ya han de haber consultado, otras no, acerca de las 19 manifestaciones culturales que tenemos acá. Vamos a verlas hoy día de manera bastante rápida y ya luego yo me pondré a revisar sus tareas a ver cómo les ha ido, ¿no? Pero en general el patrimonio cultural y material son todas estas prácticas. Ya no es arquitectura, ya no es pintura, ya no es escultura, ni tampoco sitios patrimoniales, sino son todas esas prácticas que nos han transmitido de generación en generación que hace de nuestro país y de nuestra provincia algo único. Ya sabemos lo que es interpretación, ¿no es cierto? A comunicar el significado de la importancia de las expresiones culturales inmateriales a los visitantes. Ya habíamos visto, entonces incluye saberes, expresiones, tradiciones, rituales, festividades, música, danza, artesanías, gastronomía, entre muchos otros que se transmiten de generación en generación. Aquí están.
me he permitido consultar de la página oficial del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Aquí abajito les puse la dirección de la página web exacta, donde podemos encontrar cada una de las manifestaciones culturales del Ecuador, ¿sí? Entonces, aquí están las 18 y la última que me falta, que no me alcanzó a poner, es el pasillo. Pero las demás están acá. El pasillo me refiero a la música, al género musical, a la música tradicional. Entonces, veamos de este lado de acá, tenemos la Mama Negra. ¿Dónde se celebra la Mama Negra? Pregunta para ustedes, ¿dónde se celebra? Yo sé que sí saben. En la Tacunga. En la Tacunga. Muy bien. Esta es súper fácil, la fiesta de las flores y las frutas. Nambato. Ya esta de aquí, de los blancos y negros, también hay. ¿Dónde es esta? Manabí, profe. Perfecto. Esmeralda. También. Las fiestas de San Pedro. Aquí, En Pedro Moncayo, profe. Pedro Moncayo. Perfecto. El maíz y sus manifestaciones. Aquí está este monumento bien famoso. El choclo en Sangolquí. Esta de acá del pase del niño viajero. El pase del niño viajero, ¿esa han escuchado? Sí, sí he escuchado, pero no sé, no me acuerdo dónde hacen eso. ¿Dónde harán esa? Esa es en Cuenca. La marimba, Esmeralda. Esmeraldas. La fiesta de los inocentes, San San Gabriel. Gabriel. San Gabriel. Bueno, aquí dice aquí mismo, ¿no? Las macanas de Gualaceo, el ICAT. Esto tiene que ver muchísimo con la técnica de tejido en telar, ¿no? Esto de macanas de Gualaceo. También es una manifestación cultural. Aquí también lo dice la diablada pillareña. El Corpus Christi. El Corpus Christi, ¿dónde? Facilita en el Austro también, en Cuenca. Acá está fácil, dice el Carnaval de Guaranda, obviamente en Guaranda. Las técnicas de navegación, que podríamos decir que es en toda la costa ecuatoriana. El trueque o cambeo, sobre todo en las comunidades indígenas del centro del país, en las provincias de Tungurahua, en Cotopaxi, sobre todo también. Esto sucede en Zumbagua, por ejemplo, el trueque o cambeo. Acá dice los rucos del Valle de los Chillos, el paseo del Chagra, que es en Machachi, la cosecha de cereales en las comunidades indígenas, el cacao nacional fino de aroma, también es una manifestación cultural, y el que no me alcanzó a poner es el pasillo ecuatoriano. Esa también es otra de las manifestaciones culturales que tiene nuestro país. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda antes de pasar? Sí siguen viendo la No, pantalla todavía, ¿no? profe, todo claro. Sí, profe. Ya, bueno, entonces les quería indicar yo la página oficial, patrimoniocultural.gov.es. Para quienes no han consultado todavía, de aquí pueden sacar la información oficial de cada una de las festividades, ¿no? El acuerdo ministerial, ta, ta, ta,
pero no vayan a copiar y pegar, sino que analicen un poquito, ahí vean más o menos cómo es, si quieren ampliar, ahí, ¿no? Porque ustedes saben que también el tema de por ejemplo, de la Mama Negra tiene diferentes personajes, cuando inicia la fiesta de las flores y las frutas, etcétera. De aquí mismo, de esta página oficial, fue que yo saqué todo esto, ¿no? Y aquí también está el pasillo ecuatoriano, ¿sí? Les iba a indicar antes de pasar. La lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad que tenemos aquí en Ecuador. Tenemos cuatro. Estos son otros, ¿no? Estos son los que están reconocidos por la UNESCO. Los anteriores, estos, son manifestaciones culturales reconocidas aquí en Ecuador por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Pero las de acá es la lista representativa de patrimonio inmaterial de la humanidad, o sea, a nivel mundial esto es reconocido. Entonces tenemos cuatro. El patrimonio oral y manifestaciones culturales del pueblo zápara en 2008, todo esto es por la UNESCO. El tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla en el año 2012, algo ya les había dicho yo de esto. La música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas en 2015 y el pasillo, canción y poesía en 2021. Estos son los cuatro que están en la lista de representación de patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Entonces, si ingresan a esta página, ¿no? patrimonio.go.es, lista representativa de patrimonio inmaterial, les aparecen estos cuatro y si le hacen clic, les va a llevar de una hacia la página oficial de la UNESCO en inglés. Bueno, aquí le podemos cambiar al español, no hay problema. Donde dice en qué año y por qué fue reconocida esta técnica. Entonces, esto también les mandé a consultar y aquí pueden sacarlo de la fuente oficial, que es la página oficial de la UNESCO, donde está la declaración, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ¿sí? No, profe. Bueno, gastronomía. Dirán, pero ¿cómo interpretar gastronomía? O sea, ¿van a decir, a explicar un plato? Pues sí. ¿Por qué? Porque cuando vienen personas de afuera, sean, por ejemplo, de Colombia, de Perú, de México, o sean de España, o sean de Estados Unidos o cualquier otro país, Alemania, de donde quiera que sea que vengan, siempre van a ser muy curiosos por el tema cultural y también por el tema de la gastronomía, porque nosotros en Ecuador y acá en Carchi tenemos una gastronomía única que no se puede encontrar en otras partes del mundo. Entonces sí es importante también establecer esta relación, ¿no? De los elementos culinarios, cómo se crearon, cuál es su significado, en qué fecha se consumen, por ejemplo, ¿no? El tema de la colada morada se consume en noviembre, el tema de la fanesca se consume en Semana Santa. Y así, entonces, dependiendo de la época del año, tenemos unos u otros platos, o dependiendo, obviamente, de las regiones, tenemos unos u otros diferentes tipos de gastronomía. Entonces, es importante saber, también interpretar para la gente que viene de afuera. Para nosotros es muy común, un locro muy común, comer el cuy asado. A algunas de ustedes les gustará, a algunas tal vez no, pero para un extranjero es bastante extraño el tema de comer o de ver un cuy asado, porque en la mayoría de países de América del Norte, sobre todo, al cuy
como ellos le dicen al cobayo, o en inglés guinea pig, es más una mascota, ¿sí? Y es bastante loco para ellos venir aquí a América del Sur y ver que se comen el cuy, por ejemplo. Entonces es importante explicar este contexto. También es un buen tema de conversación cuando viene un extranjero y te pregunta, ¿y qué es esto? ¿Y qué es el otro? ¿Y por qué comen cuy? ¿Y qué es el hornado? ¿Y qué es el encebollado? Y bueno, un montón de cosas también. Justo aquí he puesto dos platos, uno bien representativo de los Andes o de la sierra, que es el locro. Locro, que es una sopa de papa, aquí tiene queso, tiene cilantro y tiene el aguacate. No va más. Y acá, un plato de la costa, pero que también es muy consumido aquí en los Andes, el famoso encebollado, ¿no? Esta sopa de pescado con yuca y obviamente la cebolla que le da el toque y el nombre, obviamente. Eh, Muchas veces se lo acompaña con chifles, con canguil, en Guayaquil incluso lo comen con pan, por eso les digo, depende muchísimo de la región, ¿no? Entonces, ustedes seguramente son expertas en temas de gastronomía, muchísimo más que yo, así que cuando interpretan un plato, y estoy seguro que en cada una de sus localidades, de sus parroquias, existen platos o comidas que no se consumen en otros lados. Por ejemplo, ¿qué hay en Mira que no puedan encontrar, por ejemplo, aquí en San Gabriel o en Tulcán de comidas? Profe, de la Concepción, más no tanto de acá de Mira, bueno, de parte de Mira, hay un plato típico que es la ensalada de pupo de plátano. Eso no lo hacen en otra localidad, más que en la zona de Concepción. Ya ni siquiera yo había escuchado. A ver, cuéntenos un poquito de qué se trata este plato. Bueno, como todos conocemos, la planta del plátano, cuando crece el plátano, obviamente sabe tener una cosa como pupito, un morado. Ya, ese es el famoso pupo de plátano, como se lo conoce en la Conce. Ese se le coge, se le corta cuando ya está bastante maduro, bueno, no tan maduro. Eh, Se lo corta, se le pica como se pica la col, Ujú. finito, y se le deja en agua 3 días. Pero los 3 días hay que cambiar el agua para que se quite esa leche que sabe sacar. Ya cuando ya se lo quita, ya se lo lava otra vez y va a preparación. Se hace como un refrito como para sazonar cualquier otra cosa. Esto sí, lo que incluye es huevo. Se hace el refrito, se pone el pupo del plátano, se pone el huevo, sazón al gusto y ya está, la ensalada de pupo de plátano. Ya ve interesante. Yo no había escuchado ni he probado tampoco. Y verá que somos de la misma provincia y de un cantón a otro cantón hay diferente tema de gastronomía. A ver, ¿qué más hay en Mira? Luego pasamos a Tufiño. ¿Qué más hay en Mira de cosas que no haya en otro cantón del Carchi mismo? No sé, También si puede de pronto ser. en otras partes han probado la choccha. A ver, cuéntenos. No sé si han oído o han probado o han visto la choccha. Es es una enredadera, ¿no? Por lo general crece esta planta en las partes, es más una planta silvestre, ¿sí? Crece en la parte fría, templada, más o menos. Y es una plantita que hace un tipo, como un pupito, pero tiene unas como, como tentáculos, le salen todo el pupito, ¿no? Y esta chocha se espera a que madure. ¿Cómo sabemos que está madura? Porque cuando se le revienta, la semilla que tiene adentro, que son dos monocotiledones, están negros. Cuando está tierna todavía eso está blanco, blanquecino y gelatinoso, entonces todavía no son para comer.
Entonces ya se les ve que estén negros y eso se le pela, se le saca un tipo huesito hace, ¿no? Es durito en la mitad de la chocha. Y luego eso se le lava bien, se le cocina con sal al gusto, ya se le hace como al vapor. Luego eso se le refríe, se hace un refrito, ¿no? Puede ser con ajo, con cebolla larga, picada finamente, y ya le incorpora las chochas ya cocinadas al vapor, y les hace un refrito, le pone igual sal al gusto, si desea pimienta, y bueno, ya depende del gusto, alguna otra cosa, y eso se come con papas enteras peladas, y es muy rico, o sea, es sabroso. Es algo así como la carnecita, pero es verde, o sea, es un vegetal. Chévere. Gracias, gracias, Andreita. Por ahí, Julie Beth creo que quería participar también. Sí, Inge. También algo típico de la parroquia de la Concepción es el dulce de frijol. Dulce de frijol, ese no he escuchado. A ver, cuéntenos un poquito más. Bueno, este se hace a base de, bueno, el frijol hay que hacerle como cocinarlo, pero sin ningún condimento, hasta que se haga como puré. Hay que apartar como la cáscara y sacarle el frijol, o sea, hasta que esté limpiecito y después hacerlo como puré. Algunos lo ciernen y otros lo muelen. Y entonces, una vez que ya esté así, se lo pone a preparar con especias como canela, clavo de olor y panela. Algunos también le agregan sambo. Em, o sea, sí no es malo el sabor, pero sí lleva como mucho tiempo de preparación, según lo que me acuerdo que cuando hacía mi abuelita. Sí es rico. Sí, adelante, siga, Andreita. Eso. Y yo sí he probado, profe, el dulce de frijol. Es bastante rico. No, no es ni tufoso, nada, sino que la preparación es un poquito complicada porque hay que remojar el frijol. En la parte de García Moreno, por el Tambo, por ahí, por esas partes, hacen bastante el dulce de frijol. Le ponen a remojar unos 1 o 2 días en agua. Luego hay que pelarlo, profe, el frijol, y luego se lo pone a cocinar. Y se va haciendo como un molito y ya se le va introduciendo, como dice Julie, con especias y dulce. Y es muy rico, se come con pan, es bastante sabroso. Yo sí he probado el dulce de frijol, sino que es trabajoso, eso sí. Vea, qué chévere. Yo la primera vez que escucho algunos de los platos que me dicen, pero ya ven que es interesante también el tema de nuestra propia gastronomía. Entonces, a un turista no le vamos a servir, no sé, una salchipapa, sino tratar de potenciar nuestra comida típica, lo que ellos no prueban normalmente en su lugar habitual, pues acá lo van a probar. Si yo mismo que soy de aquí del Carchi, de aquí de San Gabriel, no he probado los platos que ustedes me acaban de decir. Imagínense una persona de Quito, una persona de Cuenca, una persona de Colombia, de México, o peor, un gringo, un estadounidense. Entonces, súper chévere. A ver, ahora quiero escuchar a las compañeras de Tufiño. ¿Qué me pueden contar de la gastronomía de allá? ¿Qué hay en Tufiño que no haya, por ejemplo, aquí en San Gabriel, en Bolívar, en Mira? ¿Qué hay de platos típicos así allá en Tufiño? No sé si habrá en otros lugares. Sí, aquí es bien típico el quesillo con miel. Es muy típico de Tufiño, no sé si hay en otros lugares.
Bueno, sí, el quesillo sí he probado. Ese sí he probado. No sé qué más hay, los envueltos y yo sabía probar de allá de Tufiño también son, que casi solo Los envueltos los traen de Maldonado, Maldonado. hay de plátano, de yuca. La elaboración, sí, no sé cómo las... Ya. ¿Qué más hay? ¿Algo otra cosa que no hagan en otro lado? La Profe, también trucha, la colada de camote. ¿Cuál? La colada del camote también saben hacer en la Conce. Colada de camote. ¿Cómo se hace eso? Ay, sí, ni idea, profe. Me hicieron en una casa abierta ¿qué es? Las abuelitas de la Conce y cómo la harían, pero estuvo súper rico. No, es extraño decirlo colada de camote, pero sabía súper rico. Ya ven, súper interesante. Ya ven, entonces, ustedes como guías ya tienen otro trabajo, ¿no? Ver en sus cantones, en sus parroquias, qué se podría rescatar de gastronomía también. Tenemos lugares naturales hermosos, tenemos patrimonio cultural súper interesante y de ley tenemos un montón de gastronomía que muchas veces no conocemos. La gastronomía, entonces, también, ¿no? No trabajo para mí, sino para conocimiento de ustedes mismos, ¿no? Averiguar un poquito más del tema gastronómico en sus cantones. Andreita, adelante. Profe, también, o sea, ya es cuestión de creatividad, ¿no? Por ejemplo, Bien. nosotros conocemos el típico dulce de Sambo. No sé si usted ha probado, profe, el dulce del Sambo. Sí, sí he probado. Ya, eso. No, y yo, bueno, yo lo he probado así, el sencillo, ¿no? El que es el Sambo con el dulce. Pero conocí a una señora en San Antonio de Mira, que es por aquí una comunidad cerca a Mira. Ella, por ejemplo, le hace el dulce de Sambo, ella le hace en tulpa, ¿no? Que obviamente ya le da un saborcito especial, lo que se cocina en leña. Y ella le añade piña, ¿sí? O sea, le compacta ya con otra fruta. Y le juro que queda delicioso con pan. Es riquísimo el dulce de Sambo y con la piña cortada en trocitos. Qué chévere. Ya son características que le van dándose allá a lo típico, porque el sambo, bueno, viene de generaciones, ¿no? O sea, desde prácticamente nuestros antepasados, pero ya le vamos dando, o sea, un plus así a estas cosas que de pronto los niños, por ejemplo, a veces porque dicen, ay, el sambo no quieren comer, pero ya le pone un plus, algo novedoso, algo más rico, y ya o sea, ya le provoca. Qué chévere. Ya ven, la gastronomía también es un tema bien importante en nuestra cultura ecuatoriana, en nuestra cultura como carquienses, que tenemos nosotros. Adelante, siga nomás. También me acordé de otra experiencia, profe, verá, por la zona fría de Mira, hay así como un ritual, ¿no? En el tiempo de invierno, pero así fuerte, donde caen truenos y relámpagos y todo eso, la gente espera esos días para ir a los potreros y a coger las llamadas cayumbas. No sé si ha escuchado usted, profe. Cayumbas. No, no, no he escuchado. Ya, es una especie de hongo plano, grande, ¿no? Redondo, que crece en los potreros. Entonces la gente al otro día de lo que llueve y truena y todo, se va por los potreros y busca las cayumbas que se dan, es como es un hongo, prácticamente es un hongo y que si se desarrolla así en los potreros y lo recoge la gente en baldes, ¿sí? Y lo va y lo prepara, los lava muy bien, ¿sí? Hay como un toque de la cayumba hongo, ¿no? Que tiene que estar así como fresquito, suavito, porque hay otros que son como ya secos, resecos, algo así que ya no sirven. Entonces le lava muy bien, le quita una telita que se le forme en la parte de encima y igual le hace la misma preparación que la chocha.
le cocina al vapor y luego le sazona con un refrito de cebolla, ajo y etcétera. Igual le ofrecen con papa. Igual, o sea, eso no es que se come todo siempre, solamente como le explico, es como un ritual, es una costumbre que esperan a que llueve o truene y ya se desarrolle eso y lo cogen. Tal vez lo harán una vez en el año, pero es súper buscado ese hongo propio. En la parte alta de Mira pasa eso. Ya ve qué interesante, ¿no? Y imagínense nomás así conversando, o sea, a mí mismo me parece súper interesante todo este tema gastronómico. Cuando se estén armando ya paquetes turísticos a nivel de Mira, a nivel de Tufiño, a nivel de Tulcán, de aquí de Carchi, de Montufa, todo, sería súper importantísimo plantear el tema de rutas enfocadas al tema gastronómico, porque el tema gastronómico también es súper, súper importante para fomentar nuestra cultura. Entonces, como este ejemplo de Andreita que dice que buscan la cayumba, porque es algo súper exclusivo. Entonces, esto ni yo mismo lo sé, mucha gente tampoco lo sabe, entonces se convertiría de una u otra manera en un tema de un producto turístico que se puede vender. Entonces, por ahí ustedes pueden irle viendo, obviamente si les interesa este tema, armar una ruta gastronómica o hacer una pequeña investigación de lo que decían, ¿no? De nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, qué es lo que cocinaban. No he sido yo muy, digamos, muy estudioso del tema gastronómico, solamente sé lo básico. No sé si habrá alguna investigación de este tema gastronómico aquí en la provincia. Si lo hay, qué bueno, y si no lo hay, es una oportunidad también para nosotros poder hacer un poco de investigación y ver a ver cuáles eran los platos antiguos. Este tema de ir a buscar los hongos es súper importante. No, como les digo, no sé si hay alguna investigación, pero si no la hay, es nuestro momento también para hacer algo de investigación por nuestra provincia. Bueno, y seguimos con más platos de nuestro país, de la zona sierra, el hornado, que por aquí lo tenemos. Este obviamente no es el hornado pastuso, no es el hornado de acá de Carchi, porque es un poco más seco, tiene ensalada con aguacate y tiene las tortillas de papa y el cuerito. Esto sobre todo yo lo he visto así más o menos en Otavalo, pero hay algunos hornados, ¿no? El hornado de aquí del Carchi, que es un poco más saladito, que es con el juguito salado. El hornado que es en Otavalo, que es más o menos como fritada ya. El hornado de Sangolquí, que es con el agrio, con esa como salsa agridulce. El hornado de Riobamba, también que es bastante diferente, cada uno le pone su toque. Y la fritada, que también dependiendo de la región, cada uno le pone su toque. Pasamos ahora sí a la interpretación de la danza y de la música. Obviamente vamos a tener que interpretar una danza, una música, viene un pasajero, un turista, justo en épocas de festividades. ¿Y ahora qué está pasando? Está pasando el desfile de los carnavales, entonces se celebra el carnaval por este motivo, por el otro motivo, aquí se disfrazan de esto, se disfrazan del otro. Está pasando en Mira el novillo de bomba, por ejemplo, por qué le ponen eh, fuego a los cuernos del toro, explicar todo eso. Vienen a San Gabriel, en San Gabriel está sucediendo el tradicional baile de inocentes. ¿Y qué es el tradicional baile de inocentes? Es cuando se visten y se divierten y caracterizan diferentes personajes. Entonces yo les he puesto aquí dos ejemplos. Aquí a la izquierda, obviamente el tema de la marimba, que como ya les comenté anteriormente, la marimba es también patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La marimba la compartimos con Colombia también. Está en Colombia y aquí en Esmeraldas, en nuestro país. La música de marimba, obviamente tocada con este instrumento, que es el xilófono, que lo realizan con materiales de la zona, que tiene un sonido bastante particular, y sobre todo las danzas
¿no? Y las vestimentas muy coloridas. Por acá, el tema del Inti Raymi, también con el tema de la vestimenta, por ejemplo, el zamarro, la camisa, los diferentes colores y la máscara. Entonces, ¿de qué se trata? Interpretar el tema de danza, de que ustedes vean qué es lo que está sucediendo y ustedes le expliquen al pasajero, mira, estamos viendo aquí el tema del Inti Raymi. ¿Yo cómo sé que es el Inti Raymi? Porque este es el Diablo Uma. ¿Y qué es el Diablo Uma? Es un personaje tradicional del Inti Raymi que se supone que es un líder espiritual y entonces esta máscara representa el bien y el mal, tiene 12 picos que representan los 12 meses, en la una cara representa el bien, en la otra cara representa el mal, es un líder espiritual, es una conexión con los antiguos espíritus, etcétera, etcétera. Entonces ya depende de ustedes investigar un poco más. Y el Diablo Uma siempre utiliza una camisa blanca y un zamarro, que es este pantalón que utilizan sobre todo los chagras o que utilizan también los vaqueros o las personas que trabajan en el campo, en la montaña, eh, con el ganado bravo. Y ya, entonces, de ver un simple baile con gente que está ahí danzando, y el pasajero de ley no va a entender qué es lo que está sucediendo, pero ustedes como guías ya le van a decir, mira, está pasando esto, este personaje es tal, el significado es tal, está utilizando tales elementos eh, para su danza y por eso sabemos que pertenece a tal festividad, ¿no? De eso se trata nuestra interpretación como guías, ¿sí? De ver tal festividad, poder reconocer los personajes y poder transmitir ese conocimiento, transmitir esa información hacia nuestro pasajero. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de pasar? Hemos finalizado prácticamente el tema de patrimonio cultural material, donde vimos arquitectura, escultura, pintura y sitios arqueológicos, y el patrimonio cultural inmaterial, donde vimos el tema de la música y la danza, la gastronomía y el tema de las manifestaciones culturales. ¿Sí? Hasta aquí el patrimonio cultural. Ahorita vamos a entrar ya a lo que es patrimonio natural. Bueno, vamos a ver. Ojalá en estos 40 minutos logré terminar con este tema de patrimonio natural, que es bastante interesante. Y lo bonito de nuestra profesión como guías, porque ya puedo decir nuestra profesión, porque ya están ustedes casi finalizando este curso y ya no voy a ser el profe y ustedes las alumnas, sino ya vamos a ser colegas. Entonces, si ustedes se han metido a este curso y como conversábamos en la primera materia de ecología, a ustedes les interesa el patrimonio cultural, el patrimonio natural, de alguna manera trabajar en esto de turismo y por eso se han metido a este curso de guías. Entonces, es bien interesante el tema cultural, pero también es súper interesante el patrimonio natural. ¿Quién me dice qué volcán estamos viendo aquí? ¿Cuál volcán está en esta foto que ahorita les pongo? Cotopaxi. El Cotopaxi es inconfundible. El Taita Cotopaxi es una fotografía eh, de hace muchos años atrás, obviamente, porque actualmente está un poquito sucito la cara porque está botando ceniza. Entonces le ve medio platinado, plateado por aquí porque cae la ceniza. Pero sin lugar a duda, este es el Cotopaxi. Quizá más adelante alguna de ustedes se anime a ser guía nacional y ya tiene un poco de información o, si no, de todas maneras, como guía local, es también importante que ustedes conozcan el patrimonio natural que tenemos en todo nuestro país, no solamente aquí en la provincia del Carchi. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es el patrimonio natural? Es el conjunto de bienes y riquezas naturales que la sociedad ha heredado de sus antecesores, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros padres, a los que se les atribuye un valor cultural, científico, estético o recreativo.
El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales o construidos por formaciones físicas y biológicas, como montañas, ríos, lagos, bosques, desiertos, glaciares, entre muchos otros. El patrimonio natural es importante para la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente y es una fuente de recursos naturales para la humanidad. La UNESCO promueve la protección y conservación del patrimonio natural y ha establecido la lista del patrimonio mundial, para su protección y su promoción. Súper, súper importante. Bueno, y nuevamente la interpretación de patrimonio cultural busca establecer una relación entre los elementos naturales y crear un significado para los visitantes, interpretarle qué es lo que están viendo. Vamos a ver entonces la interpretación de ecosistemas. Ya saben ustedes, esto lo vimos en ecología, los ecosistemas son los grupos de seres vivos que comparten el mismo biotopo o hábitat y que interactúan entre ellos y con su ambiente abiótico mediante procesos naturales. Y obviamente la interpretación se refiere a que debemos darle la información a los turistas o a los visitantes. En el tema de la fauna, lo mismo. La fauna ya saben que son los seres vivos que habitan en una región geográfica determinada, formando entre sí lazos ecológicos de distinto tipo y complejidad. La fauna incluye a todas las especies animales, tanto silvestres como domésticas, que habitan en un área geográfica determinada. La flora se refiere al conjunto de especies vegetales, plantas, árboles, arbustos, hierba y otros tipos de vegetación que se encuentran en una región geográfica determinada. Esto ya lo habíamos visto en ecología, pero ahora lo estamos enfocando al tema de interpretación, ¿no? A cómo nosotros vamos a interpretar eso hacia nuestros visitantes. Esto también ya lo saben, el SNAP. ¿Qué es el SNAP? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que garantiza la cobertura y conectividad de los ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y costero marino de sus recursos naturales y de las principales fuentes hídricas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas aquí en nuestro país, obviamente está regido por el Ministerio de Ambiente. Sí, déjenme, les busco aquí mismo. Bueno, entonces aquí mismo estamos viendo, ¿no? En la página oficial del Ministerio de Ambiente tenemos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Dentro de este sistema están parques nacionales, reservas ecológicas, reservas de la biosfera, reservas marinas, reservas geobotánicas, etcétera, etcétera. No nos alcanzaría el tiempo para ir estudiando una por una, ni tampoco determinar por qué es parque nacional, por qué es reserva ecológica, por qué es reserva biológica, etcétera. Pero simplemente quiero que tengamos una visión global de las áreas naturales protegidas que tenemos en nuestro país y cuáles áreas naturales tenemos aquí en nuestra provincia. Entonces, en Galápagos tenemos dos, el Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos, ¿sí? Que están en las islas, ¿no es cierto? Entonces, el Parque Nacional Galápagos también es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1999 y luego de cumplir nuevamente los requisitos desde 2001, el Parque Nacional Galápagos. Es el parque más importante de nuestro país y también es el área natural más visitada por personas extranjeras, por personas nacionales. El Parque Nacional Galápagos es el más visitado de nuestro país. Aquí tenemos la información oficial desde el Ministerio del Ambiente. Aquí pueden ingresar ustedes y tienen toda la información detallada de cada uno de los parques nacionales. Sí, no alcanzaríamos a revisar todas. Vamos a dar una revisadita por la costa. ¿Qué áreas nomás tenemos?
Tenemos más acá. Tenemos la Reserva Ecológica Manglares, Cayapas Mataje, el Refugio de Vida Silvestre del Estuario Río Esmeraldas, el Refugio de Vida Silvestre Manglar, el Estuario del Río Muisne, el Refugio de Vida Silvestre La Chiquita, la Reserva Marina Galera San Francisco, el Refugio de Vida Silvestre El Pambilar, la Reserva Ecológica Machichindul, el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche, la Reserva Marina El Pelado, el Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas, el Parque Nacional Machalilla, la Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla Santa Elena, Área Nacional de Recreación Playas Villamil, la Reserva de Producción de Fauna Manglares del Salado, el Área Nacional de Recreación Isla Santay, Área Nacional de Recreación Parque Lago, Área Nacional de Recreación Los Amanes, Reserva Ecológica Manglares Churute, Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, Reserva Ecológica Arenillas y la Reserva Marina Isla Santa Clara. En total en el país hay, creo que como 70 o 72 áreas naturales protegidas. Hasta cuando yo estudié hace un par de años atrás, habían como 50 nomás, pero con el pasar de los años han ido aumentando. Y yo lo veo positivo esto de que vayan aumentando. Vean aquí ya en el tema de áreas protegidas en la región de los Andes, tenemos la que nos corresponde a nosotros, que es la Reserva Ecológica de El Ángel, aquí en la provincia del Carchi. Entonces aquí tenemos toda la información. Obviamente, desde aquí, desde Montúfar, podemos acceder al área de influencia por el sector de Chután Alto, por el sector de San Cristóbal Alto, de Tufiño, igual tienen acceso a los páramos del Ángel, de la Reserva Ecológica. Es bien, bien bonito aquí. Sobre todo el páramo, los humedales, y lo que más nos llama la atención son estos, los frailejones que todos y todas conocemos, ¿no es cierto? Esta es la que tenemos aquí en Carchi, la Reserva Ecológica El Ángel. Vamos a nombrarlas nomás, las que hay. La Reserva Cotacachi Cayapas, donde está la Laguna de Cuicocha, la Reserva Geobotánica del Pululagua, cerquita de la mitad del mundo, el Parque Nacional Cayambe-Coca, la Reserva Ecológica Antesana, el Refugio de Vida Silvestre Paso Ochoa, la Reserva Ecológica Los Silinizas, que son estos dos volcanes, los Silinizas, y en esta reserva también está la Laguna de Quilotoa, el Área Nacional de Recreación El Boliche, el Parque Nacional Yanganates, el famoso Parque Nacional Cotopaxi. Este es el segundo parque nacional más visitado. Después de Galápagos, el que más visitan aquí en el continente es Cotopaxi. Obviamente por su belleza paisajística, porque está cerca de la capital y por todo lo que tiene. Aquí vemos, por ejemplo, los Chagras, una llamita con el volcán de fondo y algunas plantitas. ¿Qué más tenemos? La Reserva Biológica Colonso Chalupas, la Reserva de Producción de Fauna del Chimborazo. Esta también es importante, aunque sea que tengamos algo de contexto, porque aquí está el volcán más alto del Ecuador, el Chimborazo, 6.268 metros sobre el nivel del mar. Y por la forma de la Tierra, este también es el punto más cercano al Sol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos, es más ancho el planeta y por eso, si lo medimos desde el centro de la Tierra, este Chimborazo sería más alto que el mismo Everest. Sí, también súper importante. Estas son las famosas chuquiraguas o la flor del páramo, la flor de las alturas. ¿Qué más tenemos? Ya vimos el Chimborazo, el Parque Nacional Sangay, que por cierto, el Parque Nacional Sangay también es el otro patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO. Entonces, naturales hay dos, la Parque Nacional Galápagos y el Parque Nacional Sangay, que lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Tenemos el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, el Parque Nacional Yacuri, el Parque Nacional Cajas y el Parque Nacional Podocarpus. Y vamos a la última región,
Estamos dando un vistazo nada más a lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Tenemos en la Amazonía la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, la Reserva de Producción de Fauna del Cuyabeno. Aquí en el Cuyabeno, también cerca de esta reserva, hay algunas de estas hosterías o lodges que llevan turistas extranjeros, sobre todo para hacer tours de 3, 4 o 5 días y que vayan a conocer la selva y toda la flora y fauna que esta tiene, ¿no? Aquí podemos ver esta foto. Es bastante visitado el Cuyabeno. ¿Qué más tenemos? El Parque Nacional Yasuní, también el más grande que existe. Tenemos el Parque Nacional Sumaco Napogaleras, la Reserva Biológica Limoncocha, la Reserva Biológica El Cóndor, la Reserva Biológica El Quimi, Cerro Plateado, Refugio de Vida Silvestre El Zarza y el Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias. ¿Sí? Y en general, ese es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Como les comento, aquí en nuestra provincia, la que nosotros tenemos es la Reserva Ecológica de El Ángel. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todavía siguen por aquí? Pregunten, pregunten. ¿O les pregunto yo? Claro, profe. ¿Todo bien? Ya, bueno. Acerca de las tareas, tal vez tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿Están difíciles? ¿Están facilitas? El día de mañana solo tenemos que presentar una tarea. O sea, las tareas tienen que presentarlas ya todas hasta el domingo 30, o sea, hasta este domingo, ya todas completas. De ahí me pueden enviar poco a poco al correo las que ya tengan hechas, eh, pero para que no se vayan acumulando, sí sería interesante que pudieran enviarlas de a poco, ¿no? Para que no se acumulen. Ahí si desean enviar para mañana, pueden enviar para mañana. Si desean enviar todas para el día domingo, pueden enviar todas para el día domingo. Yo no me hago ningún problema, como ustedes se acomoden. ¿Sí? Por eso yo les envié a principios de semana ese documento para que pudieran estar listas con este tema de las tareas. ¿Sí? Gracias, profe. Y otra pregunta, ¿qué día vamos a hacer la salida? ¿Sábado o domingo? Eso hablemos ahorita, eso hablemos justo ahorita, ¿ya? Vamos a hablar justo de eso ahorita. Entonces ahorita voy a detener la grabación y después voy a subir esta clase para que la puedan tener si es que desean verla de nuevo.